El Templo de Osler les da nuevamente la bienvenida. Vamos a retomar esta actividad nuevamente y hoy con un tema extremadamente interesante. Estamos nuevamente con el doctor Alberto González, con el doctor Isaac Guzmán y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Mauricio Álvarez, médico internista, endocrinólogo y que maneja un grupo de obesidad en pacientes que son candidatos a cirugía bariátrica y vamos a hablar de un tema que podríamos decir que es una pandemia metabólica. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Raudy. Bien, bien, contento de retomar luego de este periodo que estuvimos organizando la nueva temporada del Templo de Osler. ¿Qué Así más, es. Isaac? ¿Cómo va todo? Bienvenido, Mauricio. Bien, bien, también ¿Cómo va todo? muy contento de empezar nuevamente nuestras actividades y sobre todo por el gran invitado que tenemos el día de hoy, que ya Raudy nos lo presentará con todas las de la ley. Y vamos a debatir de este tema que además es muy taquillero, que está muy de moda, que tiene muchas implicaciones en la salud pública, para ver si de alguna manera aportamos algo eh, en cuanto a la manera actual en que se está manejando esto y poder ponernos a tono con la situación, ¿no? Así es, bueno, hoy estamos con el doctor Mauricio Álvarez. El doctor Mauricio Álvarez es médico internista, también es especialista en endocrinología clínica y maneja un grupo de obesidad. Y hoy lo hemos traído a él para poder hablar de las generalidades, pero haciendo énfasis en dos cosas supremamente importantes. ¿Cómo realmente hacemos el diagnóstico de obesidad o cuál es la mejor manera? Porque tenemos diferentes herramientas. Y una vez que el paciente tiene obesidad, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas de manera escalonada que tenemos? Doctor Mauricio, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá, hablando de este tema que es muy importante para todas las personas y para todos los médicos y trabajadores de la salud. Todos deberíamos saber de sobrepeso y obesidad y con gusto para contestar todo lo que deseen que conversemos. Bueno, yo voy a comenzar con una pregunta que me parece en extremo importante, que son dos cosas. Desde el punto de vista teórico, ¿cómo nosotros definimos esta patología? Realmente, ¿cuál es la definición sustancial para nosotros poder luego hacer diagnóstico y tratamiento de obesidad? Bueno, yo pienso y lo que dice la literatura es que la verdadera definición del sobrepeso y de la obesidad es un exceso de adiposidad o exceso de tejido graso. De forma, digamos, un poco, eh, digamos, sin un sentido ¿Operativa? claro, sí, digamos, de alguna forma la Organización Mundial de la Salud decidió definir la obesidad como un punto de corte de índice de masa corporal, porque es lo que está disponible en la población general, que es medir el peso y la talla y hacer esta medida, que es un cálculo simplemente proporcional, pero no nos habla verdaderamente de la cantidad de grasa corporal que tiene la persona, que es el verdadero problema. Entonces, con el IMC o índice de masa corporal tenemos el problema y es que una persona puede tener un índice de masa corporal muy alto. Por ejemplo, usted coge un boxeador y tiene un IMC de 40, 45, sería catalogado como una obesidad grave. Y al contrario, tenemos personas que son catalogadas por IMC como peso normal, un IMC es de 22 o 23, y uno va a ver su composición corporal y lo que encuentra es que tienen exceso de grasa corporal. Entonces, el verdadero problema, el problema original y el que genera todas las complicaciones en lo que llamamos obesidad es un exceso de grasa corporal más que un punto de corte de índice de masa corporal. O sea que Perfecto, profe, dicho de esta manera, déjame un segundito, Alberto, déjame un segundito porque para mí esta pregunta es en extremo importante para complementar, ya te cedo la palabra. Aunque nosotros definimos obesidad desde el punto de vista operativo con un índice de masa corporal por encima de 29.9, retomando lo que usted dice, que clásicamente sabemos por fisiopatología que es un aumento de la adiposidad con todos sus fenómenos inflamatorios, ¿por qué aún los estudios se siguen basando en índice de masa corporal para la toma de decisiones en pacientes con obesidad? Lo que pasa es que eso es lo que está disponible para la mayoría de la población, es decir, a todas las personas en todos los sistemas de salud se les puede tomar el peso, se les puede tomar la talla y se le puede hacer el cálculo del índice masa corporal.
La palabra que se me escapaba ahorita es un punto de corte de forma arbitraria de alguna forma, lo que se hizo en la clasificación de obesidad, pero es básicamente porque es lo que hay para la población general. Si uno tuviera la posibilidad de medir la composición corporal, el porcentaje de grasa corporal fácil en el consultorio, en todos los sistemas de salud, en todos los niveles de atención, desde el primer nivel hasta cualquier nivel de atención y en cualquier pueblo, en cualquier lugar alejado, pues seguramente ese porcentaje de grasa corporal sería el que mandaría la parada en el diagnóstico y en el seguimiento de la enfermedad. Ahora, también hay un problema con el porcentaje de grasa corporal y es que no hay una definición universal de cuánto es el porcentaje de grasa corporal normal, y eso también se debe a que hay muchos métodos de medición. Entonces, y los más disponibles, digamos, que son la impedanciometría, los que de pronto uno encuentra usualmente en las básculas en los gimnasios, son precisamente los menos exactos. Entonces, ese es otro problema que tenemos. Entonces, yo en ese orden de ideas creo que respondiste, Mauricio, la pregunta antes que le hiciera. Iba a preguntar precisamente eso, pues si no es el índice de masa corporal lo más aproximado y es el porcentaje, que es lo que realmente define obesidad, ¿cuál era ese porcentaje? ¿Trabajamos aquí en Colombia con algún porcentaje con el que nos hagamos en este momento? Es decir, de forma práctica, si tuviéramos acceso a algún método que nos permitiera medir ese porcentaje en la población colombiana o digamos de forma universal, ¿cuál es el porcentaje aproximado para hablar de obesidad? Por encima de... Bueno, ese es otro dilema y otro problema, porque en Colombia, por ejemplo, somos un país pluricultural, donde hay diferentes etnias y donde habría que hacer estudios en las diferentes etnias para ver hasta cuánto es normal. En la literatura en general se habla de 25% en hombres, 30% mujeres, o 30 y 35% en hombres y mujeres. Pero pues digamos que es una variable continua que claramente lo que uno ve es que a menor porcentaje de grasa corporal, pues la persona es mucho más saludable. Cuando mira deportistas de alto rendimiento, personas con muy buena composición corporal, usualmente tienen porcentajes de grasa corporal menor del 15, menor del 10%. Okay, entonces, para que Isaac me permita un momentico, que sé que tiene una pregunta ahí en el tintero, para no perder la idea, para no salirnos de la idea, estamos hablando de cómo el índice de masa corporal subestima un problema real de adiposidad y que no tiene en cuenta, pues siendo considerado la medida operativa de obesidad, no tiene en cuenta, por ejemplo, la distribución de la grasa corporal. Y cuando hablamos de distribución, seguramente a lo que te estaba refiriendo era esa adiposidad abdominal, que es la que se considera un factor de riesgo, digamos una variable independiente del índice de masa corporal, de riesgo cardiovascular, por todo lo que pues probablemente hablaremos a lo largo de la charla. Con respecto a esa adiposidad abdominal, sí existe consenso en Colombia, en un país como el nuestro, de ese perímetro abdominal para nuestra población, porque he leído estudios, por ejemplo, en Chile, donde eso ya a la población se ha hecho, se ha determinado un perímetro para esa población. Evidentemente no podemos hacernos a las directrices de la región europea, ni siquiera de los norteamericanos. Entonces, para nosotros existe un perímetro de masa corporal, hombre y mujer, Sí, de sí, masa, de masa eso abdominal, digamos que perdón, eso sí lo tenemos un poco más estudiado acá en nuestra población. Es algo importante, digamos, de aclarar, y para que las personas entiendan por qué es tan importante esa definición de obesidad abdominal y de acumulación de grasa abdominal. Y es que hay como dos grandes fenotipos, digamos, y es las personas que acumulan la grasa en el compartimento glúteo femoral, que son las personas que se engordan sobre todo en la cadera y las piernas, y las que por algún motivo genético no lo logran acumular ahí, sino que direccionan esa grasa a la grasa visceral, que es lo que uno mide cuando mide la obesidad central o la obesidad abdominal. Eso está estudiado y hay genes que generan esa predisposición a acumular grasa visceral,
Y esa grasa visceral, esa grasa abdominal es la que se asocia a acumulación de grasa en el hígado, acumulación de grasa en las placas ateroscleróticas, y es la que aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Por eso es muy importante tenerlo presente. Y los puntos de corte en nuestro país son de 80 y 90 centímetros para mujeres y para hombres respectivamente, y así están las guías de obesidad. Perfecto, Mauro, quería preguntarte, en tu ejercicio cotidiano, ¿consideras mandatorio hacer una evaluación de la composición corporal de tus pacientes cuando te enfrentas por primera vez a ellos con el diagnóstico de obesidad? En la mayoría de casos, no, porque, bueno, yo trabajo en mi gran parte trabajo en obesidad, en una EPS, donde los recursos son limitados y donde el volumen de pacientes es extremadamente alto, donde priorizamos los pacientes con mayor grado de obesidad, que tienen más complicaciones, y en los que no hay mayor duda de que pues tienen una composición corporal claramente con exceso de grasa corporal. Cuando la persona de pronto no tiene esos grados tan importantes de obesidad y cuando está en un seguimiento estricto y se tienen los medios, pues es muy útil tener, por supuesto, la composición corporal, siempre que sea un método confiable, un equipo confiable que le permita hacer a uno seguimiento. En mi práctica particular la utilizo un poco más, pero en mi práctica de EPS muy poco, porque en verdad no, digamos que es un costo que no tendría tanto sentido. ¿Y cuál de todas esas opciones en tu práctica privada es de tu predilección para hacer esa evaluación? Bueno, dentro de las opciones para evaluar la composición corporal, digamos que si uno empieza desde lo más bajo y disponible es la impedanciometría, ¿cierto? Hay impedanciómetros pues, de diferentes tipos también de calidad, dependiendo también los puntos en los que hace contacto y evalúa cómo es esa impedanciometría del cuerpo. Luego viene la siguiente tecnología, digamos que es la DEXA, ¿sí? Que nos evalúa tanto la masa ósea como la masa magra y la masa grasa. Y luego vienen ya, digamos, tecnologías mucho más costosas como el TAG y la resonancia magnética para valoración de grasa corporal. Esas, digamos, son como las clásicas, las que siempre se han usado, las que siempre han estado disponibles. Por costos y por comodidad y por disponibilidad, lo que usualmente utilizo es impedanciometría. En algunos casos particulares, pues la DEXA. Ok, perfecto. Yo quiero hacer dos preguntas, pero una es muy corta y otra requiere un poquito más de sustentación. Si nosotros hiciéramos más composición corporal por DEXA y menos índice de masa corporal, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, profe, ¿aumentaría o disminuiría? Aumentaría porque hay un porcentaje muy alto de personas en nuestra sociedad que tiene índice de masa corporal limítrofe superior o sobrepeso, que tienen exceso de grasa corporal. Ahora también dependería del punto de corte que se utilice, pero con alta probabilidad aumentaría. Es un tema muy importante, Raudy, porque, y bueno que lo traigamos a colación, porque de repente cuando tratamos a nuestros pacientes, y más adelante hablemos de tratamiento, los pacientes esperan, y algunos médicos también, que haya una disminución del peso total del paciente, así como una meta terapéutica, pero también es importante ver ese cambio, ¿no?, de composición corporal que tienen nuestros pacientes. Claro. Y la literatura actual también está enfocándose hacia esa parte de ver esa disminución del porcentaje de grasa que estaba hablando Mauricio y demás. ¿Qué iba a decir, Raudy? No, yo iba a preguntarle al doctor Mauricio algo muy importante para nosotros, y es saber cuál es la situación actual del sobrepeso y la obesidad en Colombia y en Latinoamérica, profe. Bueno, la prevalencia de obesidad en Colombia y en varios países de Sudamérica se acerca aproximadamente al 20%, pero de sobrepeso llega a ser a más del 30%.
Es decir, que si uno suma las personas que tienen sobrepeso y obesidad, llegan a ser más de la mitad de la población. Incluso, según algunas estadísticas, más del 60%. Es decir, que hoy en día es casi que más infrecuente tener un peso normal. Y eso es Ok. guiándose solo por IMC. Y cuando uno mira países que tienen más epidemia de obesidad como México y Estados Unidos, ellos llegan a prevalencias de obesidad cercanas al 50% de la población. Ok. Ok. Sí. Oiga, Perfecto. hay una pregunta que pareciera caída de los cabellos, pero yo la voy a hacer porque de hecho no me he dado nunca a la búsqueda en la literatura de eso, porque siempre he asumido una respuesta y una posición frente a eso. La obesidad abdominal tratada de forma quirúrgica impacta el riesgo cardiovascular de los pacientes o no lo hace. Y me estoy refiriendo a la cirugía plástica específicamente, a la cirugía plástica donde se extraen altos contenidos de tejido visceral. Esto parecería una pregunta pues traída a los cabellos, como lo estoy diciendo, porque creo saber la respuesta, pero ¿se ha estudiado eso? Si retirar esa obesidad abdominal de la forma como lo hacen los plásticos impacta el riesgo cardiovascular de alguna manera o impacta el desenlace de estos pacientes de alguna manera. No, lo que sucede es que cuando se hace esos procedimientos, lo que se saca es grasa de la pared abdominal, porque la grasa visceral se encuentra en el mesenterio, se encuentra, digamos que, inmersa entre los vasos de Ok, retroperitoneo, inmersa entre el mesenterio, inmersa entre las asas intestinales. sí, sí, Y esa claro, claro que grasa, eso que no es se la nota. que aumenta el riesgo cardiovascular, no es posible extraer. Ok. Imposible. Así es. Ok, perfecto. Mira que Perfecto. esa pregunta va mucho con la siguiente pregunta que le voy a hacer y la hago, profe, por algo que estuve leyendo recientemente, que aún múltiples personas de la comunidad científica lo siguen manifestando. Por mucho tiempo, nosotros hablamos del obeso metabólicamente saludable. Y esto es importante decirlo porque si me llegan a la consulta pacientes con índice de masa corporal, es decir, con una definición operativa de obesidad grado 1, 31, 32, sin ninguna comorbilidad y con paraclínicos dentro de metas. Por supuesto, un examen normal no implica que no tengas un exceso de riesgo cardiovascular. ¿Qué concepto en la actualidad tenemos sobre ese paciente con obesidad grado 1 se puede considerar metabólicamente saludable? Sí, ese siempre ha sido otro de los tantos dilemas que hay en obesidad. Hay muchas publicaciones que han tratado de mostrar, incluso una aquí colombiana de unos colegas endocrinólogos, que han tratado de mostrar que no existe verdaderamente esa obesidad, el famoso obeso metabólicamente sano. ¿Cuál es uno de los problemas? Que no existe una definición universal y a través de la historia han hecho, digamos, varios intentos de definición de ese obeso metabólicamente sano. Pero básicamente esas definiciones lo que dicen es que la persona tenga sobrepeso o obesidad y que no tenga ni hipertensión, ni dislipidemia, ni prediabetes, ni resistencia a la insulina, ni obesidad predominantemente abdominal. En pocas palabras, que no tenga un síndrome metabólico. Ok, Si no tiene ninguna de esas cosas, el obeso se considera metabólicamente sano. Pero entonces hay estudios que muestran cuando se compara, porque digamos que hay una población que es peso normal metabólicamente sano, peso normal metabólicamente enfermo, y obeso metabólicamente sano y obeso metabólicamente enfermo. Entonces, cuando han comparado el obeso metabólicamente sano con el normopeso metabólicamente sano, sí se encuentra que los eventos cardiovasculares, que es lo más importante, digamos, que uno quiere prevenir en el obeso, son superiores, así sea metabólicamente sano, tiene más eventos claro. cardiovasculares y también hace más prediabetes y hace más diabetes y hace más hipertensión. De hecho, eso está descrito que muchos de los que uno llama metabólicamente sanos progresan a metabólicamente enfermos. ¿Y qué porcentaje progresan a metabólicamente enfermos? Hasta el 50% en 10 años.
Ok, A la mitad. Pues hay La mitad, poblaciones, por ejemplo, aquí porcentaje en alto. Colombia tenemos, es un porcentaje importante, sí. Aquí en Colombia tenemos poblaciones, de pronto, por ejemplo, en San Andrés o en algunas zonas donde se identifica poblaciones que son muy obesas, que en principio duran muchos años obesas metabólicamente sanas, pero esa es la tasa de progresión, 50% a 10 años, y muchos empiezan a hacer hipertensión, empiezan a hacer prediabetes, empiezan a hacer diabetes. ok, Entonces, ese tema de metabólicamente sano se sigue manejando y se refiere a eso. Quizás el paciente que no es tan prioritario hacerle algo ya, porque todavía le quedan unos años, seguramente en ese estado, pero digamos, es una bomba de tiempo, por decirlo de alguna forma. En algún momento va a ser una complicación o en algún momento va a ser un evento cardiovascular. Quizá el metabólicamente sano se demore un poco más que el metabólicamente enfermo, pero probablemente lo va a hacer. ok. De pronto ese término de sano va a desaparecer de la nomenclatura y va a tener que ser reemplazado por sin alteraciones metabólicas y con alteraciones metabólicas, ¿no? Como Sí, para que exacto, ni el sí. médico ni el paciente lleve la idea, no, es un gordito, pero está bien. Y eso le gusta Sí, mucho a Rowdy porque él en las redes defiende mucho eso. No hay obesidad buena. Sí, no, yo, claro, porque luego el mensaje si no se entiende Se de la manera confunde. adecuada, se puede Sí, tergiversar, ¿sabes? sí. Y por supuesto, incluso ayer leí un mensaje de un colega, un internista, decía, si tienes obesidad, obvio que puedes ser feliz siendo eso, pero pues sano, claramente decir que eres sano es muy difícil definirlo. Y mira, lo que dice el doctor Mauricio es muy importante porque luego no se puede llegar a un consenso universal, hay controversia respecto a eso de acuerdo a digamos, a la línea literaria de que uno decida leer, ¿no? Eh, en definitiva, tratar de adaptar los estilos de vida en pacientes con sobrepeso que ya comienzan a presentar signos de resistencia a la insulina es significativo. Ahora, un paciente con obesidad grado 1, si nosotros le hacemos una composición corporal por densitometría, definirlo con tu 27% de grasa abdominal en un hombre y definir que es sano porque no tiene nada de eso, yo creo que sería bastante arriesgado. Porque si es sano, ¿para qué sigues tomando medidas en los estilos de vida, ¿no? Entonces, muy exacto. controversial. Esa era mi pregunta. Ok, Sí, perfecto. exacto. Y eso se presta, ese término se presta para, digamos, seguir con la inercia de los sistemas de salud con los pacientes con sobrepeso y obesidad. Y es que como está metabólicamente sano, pues da tiempo y se puede dejar así, no Sí, buscarlos, no claro. hacerles nada. Se presta para normalizar la condición. Para seguirla normalizando, sí, exacto. Yo pienso que, digamos que yo hago siempre una alegoría y es que la obesidad y el sobrepeso son como un caballo de Troya de los sistemas de salud. ¿En qué sentido? Que los sistemas de salud, digamos que permitieron que entrara sin ningún problema la industrialización de la comida, los alimentos ultraprocesados, etcétera, y digamos que los aceptaron sin problema. Y lo que traía ese caballo de Troya adentro era todas las consecuencias de esos Ok. ultraprocesados, del consumo de Sí, azúcares, claro. etcétera, que es el sobrepeso y la obesidad. Y cuando Ok. se dieron cuenta cuando ya las prevalencias de obesidad estaban por encima del 20, 30, 40 y 50% en algunos lugares. Cuando uno mira las gráficas de la prevalencia de obesidad de Estados Unidos, eso empezó a aumentar desde los años 80. La prevalencia empieza a aumentar de forma desmedida desde los años 80, años 90, y uno pone el término MESH de obesidad en PubMed y encuentra que en obesidad se empezó a publicar sobre todo después del año 2000. Es decir, que hubo un atraso de 20 años de la ciencia médica y de los sistemas de salud de empezar a preocuparse, a investigar y a trabajar en obesidad. Ok. Yo creo definitivamente que eso va a cambiar un poco. Yo los otros días, no sé si es una percepción muy mía, pero ustedes no se han dado cuenta que cada vez la gente fuma menos. Sí, No se sí, han sí. percatado. Sí, 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 sí. De Pero acuerdo. sí, pero otra vez Ya he están hecho, ya he empezando a hecho, ya he fumar hecho más. la misma anotación. ok. Bueno, yo creo que eso falta un poco de información y la gente se está empoderando mucho más sobre las consecuencias importantes de la obesidad. Y se está hablando mucho de estilos de vida que hacen parte fundamental del pilar del tratamiento de la obesidad, profe. ¿Qué iba a decir, Sí, profe? Yo creo que más bien eso sí hay como más conciencia de la salud, ¿sí me entiendes? Como que he visto como más bien un poco más de
de las personas de buscar hacer más ejercicio, de comer más sano. Se habla más en redes sociales sobre eso. Eso sí, sí lo he notado, como que hay cierto interés en mejorar la condición física desde lo estético, pero también el estado de salud en general. Y eso tal vez en algunos años lo notemos, ¿no? Pienso yo, no sé qué opina Mauricio. Sí, no, me parece buenísimo. Creo que ahorita hay muchos médicos que cada vez nos preocupamos más por el tema. Creo que es de los últimos años. No sé si los estudiantes de medicina, las generaciones que vienen atrás, tienen esa educación y esa preocupación por este trastorno que es tan frecuente como el sobrepeso o la obesidad. Pero mi experiencia es que cuando yo estudié medicina, incluso medicina interna, nadie hablaba de sobrepeso o obesidad, Exacto. nadie le daba importancia. Y no estoy hablando de hace más pues yo hice medicina interna hace 10 años. Sí, Entonces, cuando ya eso era un problema de salud pública, es que la obesidad no es algo nuevo. Entonces, no Así sé es. si haya un cambio generacional y educativo también de las facultades de medicina en ese sentido. Mi impresión es que no mucho, desde, pues, sin estar tan metido en eso. Creo que nosotros por estar en el ámbito de la endocrinología y la medicina interna, de pronto sí vemos un poquito más ese efecto de la educación en obesidad, el efecto que ha tenido la industria farmacéutica que ha traído medicamentos para el peso y han influenciado que se hagan más charlas patrocinadas, más congresos de este tema. Probablemente eso sí ha influido un poco, pero creo que Total. falta todavía muchísimo, sobre todo en niveles de educación en salud en general. Profe, bueno, bueno, yo mire, quería, desde, vale, desde, Alberto, adelante. desde la medicina interna, es decir, ese paciente que nos consulta porque está aumentando de peso y porque ya está obeso o en sobrepeso, ¿cuándo crees, Mauricio, que está indicado o es que a todos los pacientes habría que hacerlo? En todos los pacientes habría que hacerlo el estudio de condiciones que llevan a la obesidad específicas. Me estoy refiriendo a patologías endocrinológicas. Primero, ¿cuáles son? Y segundo, ¿cuándo hay que estudiarlas? ¿Cuándo deberíamos proceder a ese estudio y no dejar simplemente la idea como una condición asociada al estilo de vida del paciente, sino que hay un trasfondo patológico? ¿Eso cuándo deberíamos sospecharlo? Bueno, esa pregunta es supremamente importante porque un fenómeno que hay en este momento es que se envían a endocrinología para buscar patologías hormonales a casi que todos los pacientes con obesidad. Ok, En verdad, la obesidad en su gran mayoría de casos es ocasionada por pues es multifactorial obviamente, con una predisposición genética que es poligénica, cientos de genes identificados, que en su mayoría están asociados con trastornos del hambre y de la saciedad, personas que les da más hambre y que se sacian con más dificultad, con sedentarismo, personas más quietas, con cambios de hábito, estrés, mal sueño, bueno, multifactorial, todos lo sabemos, pero verdaderamente, ay, me repites la pregunta, qué pena que sí, no, que Ah, ya, la las condición causas endocrinas, sí, endocrinológica, perdón, la condición endocrinológica, sí, me desvié. Entonces, verdaderamente la gran mayoría de personas con obesidad tienen esa causa multifactorial. Y cuando uno va a ver causas endocrinas como tal, que es a lo que nos la envían, nos envían los pacientes a nosotros, son la menor parte de los pacientes, pero verdaderamente menores muy baja. ¿Cuál es el ok, tamizaje que tienen que tener todos los pacientes con obesidad desde el punto de vista endocrinológico? Hipotiroidismo. Ok. Causas ok, muy frecuentes como enfermedad de Cushing, se deben sospechar, por ejemplo, en pacientes que tienen, además de obesidad, estigmas de enfermedad de Cushing. ¿Cuáles son esos estigmas? Estrías grandes violáceas, equimosis frecuentes, miopatía proximal, pérdida de fuerza proximal. Eso no lo tiene por qué tener una persona con obesidad, sí lo tienen las personas con Cushing. Hay cosas que tienen en común que no deberían hacer sospechar Cushing, el hiperandrogenismo, la distribución de grasa abdominal,
el hirsutismo. Eso lo pueden tener los dos. Entonces, Cushing es una de las enfermedades que hay que tamizar solo cuando hay estigmas específicos de Cushing. Acromegalia, hay una, digamos que una costumbre de tamizar paciente con sobrepeso o con obesidad para acromegalia, pues la acromegalia verdaderamente no está descrita en la literatura como una causa de obesidad. Cuando uno mira las series de casos de acromegalia, la mayoría de pacientes con acromegalia tienen sobrepeso y cuando hacen estudios de composición corporal en pacientes con acromegalia, lo que encuentran es que tienen aumento de la masa muscular y de la masa ósea, es decir, aumento de la masa magra. Y esos Ok. pacientes tienen sobrepesos a expensas de aumento de la masa magra, por lo tanto, no debería ser un tamizaje general para todas las personas con obesidad. El hipogonadismo es otra causa de obesidad en hombres. ¿Cuándo tamizar para hipogonadismo? Personas que tengan verdaderamente síntomas, hombres con síntomas de hipogonadismo, disfunción sexual marcada, ¿sí? Tener en cuenta que el hipogonadismo puede ser primario, secundario, verdaderamente por una patología, o puede ser funcional secundario a la obesidad. Las personas con obesidad hacen hipogonadismo. Así Entonces, es. el mensaje es que hay que, digamos que el único tamizaje genérico para personas con obesidad es el tamizaje de hipotiroidismo, pero patologías endocrinas y remitir al endocrinólogo a todo paciente con obesidad, no, porque es que estamos hablando de una enfermedad que tiene acá en Colombia el 20% de la población. Entonces, Ok. no a todos hay que estudiarlos. Sí, y eso es importante porque luego, digamos, con respecto al Cushing, que es una enfermedad muy poco prevalente, de pronto a veces se hace la asociación, no, porque el Cushing tiene mayor riesgo de presentar trastornos de la glucosa e hipertensión, pero nada, la obesidad per se, sin tener ningún trastorno metabólico, puede desencadenar estas patologías. Sí, Yo un quiero, último comentario de eso, ya que lo dijiste, claro, que es muy importante. De hecho, la literatura dice que si una persona con obesidad no tiene hipertensión, no tiene diabetes, la probabilidad de Cushing es cero. Es decir, ok, si un paciente con obesidad no tiene comorbilidades que debería tener un Cushing, no tiene Cushing. ok, De perfecto. Ok. acuerdo. Y así lo Yo quería, aplicamos también nosotros, ¿no? Cuando vemos nuestros Sí, pacientes que exacto. nos solicitan un concepto previo a cirugía bariátrica, si un paciente no tiene hipertensión y o asociado a alteración de la glucosa, pues se puede operar sin ningún inconveniente. ¿Qué te parece lo más difícil a la hora de tratar, Mauro, un paciente con obesidad? ¿Qué has encontrado en tu experiencia? ¿Qué es lo más difícil de tratar a un paciente obeso? Yo pienso que lo más difícil son las primeras etapas del cambio psicológicas que tienen los pacientes, no solo con obesidad, sino con múltiples trastornos. Esas etapas están descritas en psicología, que son 4, y los pacientes que son difíciles de manejar para uno como médico, como endocrinólogo y bueno, en general, cualquier médico, son pacientes que están en la primera y la segunda etapa, que son la precontemplación y la contemplación. Hay 5 etapas: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Entonces, la precontemplación es ese paciente que dice, yo estoy bien. Es esa línea, yo puedo tener obesidad, yo me siento bien con este cuerpo, soy sano así, no quiero saber nada de los médicos, no quiero absolutamente nada. Contemplación es el que ya empieza a aceptar de pronto que es un problema de salud que quiere mejorar. Preparación es ya cuando empiezan a actuar. Acciones cuando ya están perdiendo peso porque han cambiado todos sus hábitos. Mantenimiento, pues es cuando logran mantener el peso. No hay nada que choque más con los médicos y con los nutricionistas que el paciente que está en las primeras fases, sobre todo en la primera fase, porque es el paciente que llega a consulta y le dice a uno, yo tengo este peso, pero yo no como nada, yo no sé por qué estoy así y no acepta que hay cosas por mejorar en su vida. Correcto. así es. Yo Yo quería, pienso que eso es lo más difícil. Una sí, vez, y mi claro, experiencia en el programa de obesidad, es que los pacientes tienen muy buena educación nutricional, muy buena educación de un equipo multidisciplinario, y a mí llegan cuando ya han pasado por esas primeras etapas, cuando ellos ya han aceptado que tienen oportunidades de mejora, cuando han mejorado sus hábitos y cuando ya están trabajando, y de ahí en adelante es un trabajo muy chévere, en verdad es muy agradable. Son pacientes Así es. usualmente que están felices, que vienen en descenso de peso, que con ayuda de medicamentos o a veces con cirugía bariátrica les termina yendo muy bien. Esa etapa es tan compleja que generalmente cuando uno, y lo digo honestamente, cuando uno se toca con ese paciente,
generalmente uno se incomoda, ¿no? Que uno le dice, Claro, pero, o sea, no está siendo consciente de la enfermedad, pero a veces uno desconoce que este es un proceso normal. Al punto que exacto. recientemente me leí un artículo que salió en, ese sí está en JAMA, sobre obesidad infantil. Es un review supremamente interesante que nos dice, si usted ve a un paciente adolescente con obesidad, no le hable hasta preguntarle si quiere que le hable de obesidad, porque muchas veces en ellos se generan otros trastornos asociados. Profe, ahora que el doctor Isaac habla un poco sobre el tratamiento, nosotros hemos romantizado, no, vamos a meterlos en estilos de vida saludable, actividad física, alimentación, meditación, sueño, y etcétera. ¿Qué porcentaje en general pierden de peso los pacientes con buenos estilos de vida? No, eso es extremadamente variable porque es que depende de esos estilos de vida que tan bien estén diseñados y que tanto acompañamiento tengan. Hay, digamos que cinco grandes grupos en la terapia digamos, en la terapia para pacientes con obesidad. Uno son los cambios comportamentales. Ok, 2 es la nutrición. 3 es el ejercicio. 4 los medicamentos y 5 la cirugía bariátrica. Entonces, cuando tú dices los cambios en hábitos de vida, probablemente estás hablando cambios comportamentales, cambios de nutrición y cambios en ejercicio. ok, Y los siguientes dos, que son medicamentos y cirugía bariátrica, lo que hacen es reforzar eso. ¿Por qué? Porque lo que hacen los medicamentos es hacer que la persona coma menos. Suprimen el apetito, aumentan la saciedad, es el principal mecanismo de acción. ¿Qué hace la cirugía bariátrica? Vuelve el estómago muy pequeño y la persona está obligada a comer muy poquito. Entonces, ok. verdaderamente lo que están haciendo sus dos opciones de tratamiento, fármacos y cirugía, es simplemente forzar las primeras tres. Bueno, Que son los cambios comportamentales, la nutrición y la actividad física. Señor. hablando de ese punto, Mauro, ¿qué opinas de esa conducta que algunos médicos muestran, que le dicen al paciente, bueno, yo lo voy a tratar, pero me gustaría que usted demuestre que tiene compromiso y quiero que vaya y haga dieta y ejercicio, y si baja de peso, entonces yo lo trato? Bueno, yo pienso que eso, digamos que eso hace parte del estigma que tenemos los médicos y en general todas las personas con obesidad. Y es que para uno es muy fácil decir eso, o decirle a una persona que usted es perezosa y no se mueve y se la pasa acostada viendo televisión y solo come y por eso es que solo sube peso. Pues eso es lo más fácil de decir. Pero lo difícil, lo difícil es ponerse en los zapatos de esa persona. Entonces son personas, por ejemplo, que tienen una predisposición genética, algunas muy fuerte a subir de peso. Y ya dijimos que la mayoría de genes que predisponen a subir de peso son porque aumentan el hambre y disminuyen la saciedad. Ok, Todos hemos estado, yo siempre le digo esto a todos mis estudiantes, todos hemos estado en algún momento, en alguna reunión, en el trabajo, ocupados, muertos del hambre, con muchas ganas de comer y no tenemos nada en ese momento para comer y estamos desesperados por ir a comer algo. ¿Cada cuánto les pasa eso a ustedes? No sé, les pasará muy de vez en cuando, ¿cierto? A mí me Sí, sí, pasa sí, muy de sí. vez en claro, cuando, pero a todos nos ha pasado. Sí, claro. claro. Las personas que tienen una fuerte predisposición a obesidad tienen esa sensación de forma mucho Todo el más tiempo. frecuente, muchas veces Claro, en el día, en la noche, los despierta. Entonces, si uno no se pone en los zapatos de lo que siente esa persona, pues es fácil decirle, pero haga dieta porque no ha hecho dieta, ¿sí? Ahí sí, viene la ayuda también de los medicamentos. O sea, Correcto. el tratamiento de obesidad tiene que ser multidisciplinario y así tiene que es. tener todos esos componentes disponibles. Profe, mi Esa, pregunta, déjame terminar la pregunta que yo le hice al profe, porque esto es en extremo importante, especialmente para el profesional de la salud, que es que para el quien está dirigido este tipo de videos, lo tengan claro. ¿Por qué le hago la pregunta? Y por supuesto que va a ser variable, pero en la mejor, digamos, en los mejores de los casos, un paciente que se adapta bien a cambios comportamentales, actividad física y alimentación, por supuesto que uno espera que tenga una variabilidad en el peso con tendencia a la disminución. Pero ¿por qué le hablo de porcentaje? Porque si yo tengo un medicamento que solamente me hace perder el 2% del peso, del porcentaje del peso corporal, yo, claro, perdí peso, pero no me interesa porque no está perdiendo, por lo Claro. menos va a perder el 5, el 7, el 10. ¿Qué,
digamos que dentro de la consulta o dentro de la práctica clínica, ¿qué espera uno con esa modificación en cambios en estilos de vida? ¿O cuál sería el paciente ideal? Porque digo, ven, por mucho que el paciente tenga muy buenos estilos de vida, él tiene una obesidad grado 2, no vamos a llegar al objetivo. ¿Cuál sería ese paciente en que nosotros encajaríamos para poder, solamente con cambios comportamentales, actividad física y alimentación, llegar a un peso adecuado? Pues sí, si queremos hablar de porcentajes, digamos que la definición clásica del 5% es la pérdida significativa de peso. Ok, profe. La literatura siempre ha dicho 5% de 3 a 6 meses. Y fue la definición original del medicamento que sirve para obesidad, y es que pierda 5% del peso de 3 a 6 meses. Seguramente con los medicamentos de última generación que pierden mucho más, ese punto de corte va a ir aumentando. ¿Cuál es el problema con la obesidad? Que hay una tasa muy alta de reganancia de peso, independiente si es solo con terapia comportamental, dieta y ejercicio, o si tiene medicamentos, o incluso si tiene cirugía bariátrica, hay una alta tasa de reganancia de peso. Entonces, hay algo muy importante en obesidad a mediano y a largo plazo, y es que el paciente siempre venga en descenso, en descenso, en descenso. Y puede ser una pérdida que no sea de pronto a la velocidad que los pacientes quisieran o que uno quisiera, 5% cada 3 a 6 meses, y de golpe en 2 a 3, 4, 5 años, el paciente va a tener un peso muchísimo más saludable, siempre y cuando haya mantenido esa pérdida constante. Ok, perfecto. Okay. Yo voy a hacer la pregunta contraria, no sé si para finalizar, muchachos, estamos abusando de pronto acá del doctor Mauricio. A mí el tema me ha resultado súper interesante porque luego es algo del día a día, ¿saben? Sí, es que este tema se lugar a presta dudas, sin lugar a dudas. Pero, para hablar ¿cuál mucho. es el paciente? Voy a hacer la pregunta contraria a la que hizo Raudy, pero en la misma línea. ¿Cuál es el paciente donde no cabe duda que desde la primera consulta sale medicado para obesidad? Buena. Pues yo pienso que para medicar a un paciente, antes que nada, el paciente tiene que haber hecho cambios y educación comportamental, cambios y educación en nutrición, cambios y educación en actividad física, o si no va a ser un medicamento perdido. Ok. Entonces, lo primero es que el paciente tenga esas 3 condiciones. Okay. ¿Cuáles son los pacientes a priorizar? Porque es que cuando uno mira las indicaciones de manejo farmacológico en obesidad, son casi todos. IMC mayor de 27 con comorbilidades y IMC mayor de 30. Y comorbilidades asociadas a obesidad son demasiadas: hipertensión, diabetes, hígado graso, asma, bueno, son tantas, la osteoporosis, la apnea del sueño, son tantas que si uno le busca al paciente le encuentra algo. Así es. Entonces, pacientes con obesidad y comorbilidades candidatos a manejo farmacológico son la gran mayoría. La cuestión es que, uno, estén preparados para sacarle provecho al medicamento, y dos, pues que el sistema esté preparado también para cubrirle un medicamento de alto costo a una población tan extensa. Por eso usualmente es importante priorizar, escoger los pacientes que más se benefician. ¿Cómo lo hacemos nosotros? En donde yo trabajo, utilizamos la clasificación de Edmonton, que no solo se basa por el IMC, sino que se basa por la severidad de las comorbilidades. Y priorizamos los Edmonton 3, Edmonton 2 y 3, que son los que tienen más comorbilidades, y dejamos un poco como última opción los Edmonton 0, que son los que no tienen absolutamente ninguna comorbilidad asociada a obesidad. Ok. Bueno. Profe, yo en esa misma línea quiero complementar esa pregunta. ¿Cuál es ese paciente que está en un programa de obesidad o consulta por obesidad y tú dices, ven, este paciente hay que mandarlo a cirugía bariátrica de una vez? O sea, no hay duda. Por supuesto que vamos a comenzar con cambios comportamentales, pero necesitamos una valoración. Bueno, incluso, profe, una vez conversamos con usted, yo creo que estuve conversando con usted de un artículo supremamente interesante que leímos sobre hipotálamo y obesidad, en donde cuando el paciente tiene 30 años de tener obesidad, ya tiene gliosis en esa zona del apetito y de la saciedad. ¿Cuál es ese paciente que uno dice, ven, tú, no importa cuántos cambios en el estilo de vida hagas, no importa cuántos medicamentos utilicemos, en ti no vamos a tener resultados positivos, vamos a mandarte a cirugía bariátrica? Hay algo que es un poco de pronto más importante, y como lo hacemos nosotros, por lo menos en el programa donde yo estoy, y es priorizar a los pacientes
que tienen más probabilidad de tener eventos cardiovasculares y muerte en los próximos años si no son operados y si no bajan de peso, o tener desenlaces fatales o graves. Basado en la evidencia, hay un estudio muy chévere que se llama Splendor, que ese fue un estudio de corte retrospectivo donde miraron muchísimos pacientes con obesidad. Un grupo lo sometió a cirugía, pues digamos que había sido sometido a cirugía bariátrica y otro que no. Y eran pacientes que tenían hígado graso confirmado por histopatología. Entonces, ¿qué encontraron? Que los pacientes que tienen hígado graso y grados altos de obesidad, IMC más o menos por encima de 38, con hígado graso, ese grupo, el aumento de eventos cardiovasculares, si no se operaba, era de aproximadamente 5 veces. Es una cosa impresionante. Y el grupo que sí se operaba disminuían los eventos cardiovasculares casi que a la mitad. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, estudios de disminución de eventos cardiovasculares como en diabetes, el líder del liraglutide, el Emparrec de empaglifosina, etcétera, la disminución que tienen de mortalidad cardiovascular es mínima comparado con la disminución que tienen los pacientes que tienen hígado graso que son llevados a cirugía bariátrica. Okay. Entonces, cuando leemos cosas como el artículo que estamos hablando ahorita, publicado en The Lancet, que dice que la cirugía bariátrica sigue siendo la mejor opción para muchos pacientes con obesidad y que es la que más se ha demostrado que disminuye eventos cardiovasculares, pues uno se encuentra con estudios como ese que verdaderamente es una evidencia que es muy, muy difícil de superar por cualquier medicamento y por cualquier tipo de cambios comportamentales. Por eso nosotros, pacientes con hígado graso, sobre todo cuando tienen ya fibrosis, definitivamente esos pacientes son prioritarios para cirugía bariátrica. Hay otros pacientes con enfermedad cardíaca avanzada, hepática avanzada, con enfermedad hepática avanzada, cardíaca avanzada, que son candidatos a trasplante, por ejemplo. Ya pues se habla en conjunto con el grupo de trasplante si se prioriza la cirugía bariátrica o se prioriza el trasplante según la enfermedad que sea. Pero básicamente, más que un grado de obesidad, o si uno sospecha que no va a mejorar, más que eso, es la prioridad de que perder peso le vaya a beneficiar la salud al paciente al mediano plazo. Y ya que lo mencionaste, que lo mencionamos aquella vez que estuvimos en el Congreso de Coloprocto, ¿te acuerdas, Raudy y Isaac? La evidencia ha demostrado que la reducción de solo el 5% del peso impacta la histopatología en el hígado graso de forma positiva. O sea, eso está más que demostrado con una reducción de solo el 5%. Ya hay cambios en la histopatología del hígado graso, por supuesto, cambios en beneficio del paciente, ¿no? Claro. Bueno, no sé qué otras preguntas tengan, Raudy. No, yo creo que se tocaron tópicos importantes, pero bueno, esta pregunta de la cirugía bariátrica es fundamental. Por supuesto que, no, yo para finalizar, ojo que nosotros hablamos mucho de hígado graso en la clínica, pero bueno, hay páncreas graso, músculo graso, y un montón de estructuras que son infiltradas por esa grasa visceral y que en consecuencias, bueno, no se han estudiado a profundidad como el hígado graso, pero que tienen repercusión importante. Recientemente estaba leyendo un estudio que hicieron, ahora que roté por imágenes diagnósticas, un estudio que hicieron de resonancias magnéticas en músculos, y los pacientes que tienen mayor infiltración grasa muscular tienen mayor posibilidad de perder peso con cambios en el estilo de vida. No pierden peso los pacientes. Tú los mandas a hacer ejercicio y el paciente dice, estoy haciendo 3 horas, doctor, pero ven, no pierden peso por esa infiltración y la alteración endocrina a nivel de las mioquimias y demás. Bueno, profe Mauricio, muchísimas gracias. No sé si el profe Isaac tenga alguna pregunta más. No, me pareció espectacular. De pronto, 3 consejos, Mauricio, para los médicos internistas y familiaristas, y por qué no los generales que tratan obesidad o que se enfrentan a la obesidad. Bueno, yo diría que el mensaje más importante es para los médicos y estudiantes de medicina, y en general yo creo para cualquiera que trabaje en un sistema de salud, y es que la prevención en sobrepeso y obesidad es muy importante. Entre más temprano se diagnostique una persona que viene subiendo de peso y más temprano se intervenga,
le va a ir mucho mejor y los costos para el sistema de salud que eso implica son enormes y pues para la calidad de vida de la persona, casi que todas las personas deberían monitorizar constante su peso y si se pudiera ojalá su composición corporal. Y en el momento que eso empiece a subir, que en la mayoría de personas 25, 30 años empiezan con estos problemas, inmediatamente intervenirlos multidisciplinariamente, nutrición, psicología, etcétera. ¿Qué más? De pronto decirles que no le tengan tanto miedo al paciente con obesidad, que le tengan un poco de paciencia. En parte también es algo de desconocimiento que tenemos los médicos cuando tenemos esas dificultades en relacionarnos y en hablar con el paciente con sobrepeso y obesidad, en manejar ese tema. Pero creo que la gran mayoría de enfermedades que manejamos hoy, internistas, familiaristas, endocrinólogos, si no la mayoría, por lo menos un porcentaje muy importante, empezaron con exceso de grasa corporal. Muchas de las hipertensiones, muchas de las diabetes, muchas de las prediabetes, muchos de las apneas del sueño, muchos de los hígados grasos, mejor dicho, un porcentaje muy alto empezaron simplemente con un paciente, un día empezó a aumentar su grasa corporal. Y años Total. después nosotros esperamos hasta que esté hipertenso, hasta que esté diabético, hasta que esté lleno de complicaciones para decidir pensar, uy, ¿qué vamos a hacer con el peso? Así Ese sería es. el mensaje. Bueno, profe, Excelente. muchísimas gracias, profe Alberto, profe Isaac, nuevamente el templo de Osler ha renacido y creo que con un tema bien interesante. A todos, nada, los invitamos a que se sigan suscribiendo en el canal. Vamos a estar todos los jueves como de costumbre. Profe Mauricio, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Gracias, Mauro. Gracias Feliz por la noche. invitación. Chao. Chao. Chao.